que le voy a decir dónde está, a nivel de detalle, bueno, más allá de que está en el libro, ¿no? Estaba en la explicación de los teoremas. Disculpe, profe, ¿dónde dijo que estaba el problema que íbamos a ver hoy? Él estaba en la pestaña programación, IOP, programación lineal, al final de modelización y gráfica. Una que se llama, no sé si dije el nombre, plantear el modelo de programación lineal, gráfico y método simple. Justo creo que es la última. Está en esas, o la penúltima. Ahí está el link de video que hice el año pasado con respecto a un problema similar que se le llamaba el fábrica de casitas. Si quieren después pueden revisarlo. Y bueno, justamente en esa pestaña modelización y gráfico está descrito, si lo han leído, más o menos los pasos que deben seguir y los archivos como los pueden ir viendo para plantear, modelizar distintos tipos de problemas. Después, el método simplex. Lo van a poder encontrar desarrollado en la otra pestaña que dice IO simplex. Ahí donde dice IO simplex, ahí bueno, está el link del capítulo. Pero bueno, tiene dos otros teoremas que son justamente respecto a la utilización de métodos simplex. Estoy mirando ahí en los archivos. Justamente en la parte, a ver si lo puedo mostrar. Bueno, un segundo, a ver si puedo mostrar. Les muestro dudas. Para los que no tienen muchas ganas de leer muchas cosas. Vamos, modelización. Al final está esta opción que dice plantear el modelo de programación lineal metodológico. Y después, si quieren ver, hay una opción en IOSimplex al final. Les recomiendo revisar todo, por supuesto, pero hay una opción que dice método simple resumen. Esa opción detalla el método simple, paso a paso, con dos casos resueltos, explicado lo más sintéticamente posible. Bueno, después lo que veamos hoy, podrían revisar eso y tener casi completo método simple, solo faltarían los pasos operacionales. Bien, vamos a ahí está la opción tema programación lineal, muestra justamente los teoremas. Y por si no saben qué es una combinación uniconvexa, ahí también tienen un desarrollo de combinación uniconvexa. Bueno, vamos ahí. Este es un caso bastante fácil.
pero bueno, requiere práctica. Les dejé el PDF por si quieren hacer algunas anotaciones. Yo las anotaciones las voy a ir haciendo en el -1, así lo van a tener. El problema es simple, ¿por qué? Porque tiene muy poquitas restricciones y muy básicas para lo que han estado viendo la semana pasada. Acá nos decía, voy a poner a grabar las dudas así, si puedo subir la clase de la semana pasada, no la pude, la clase anterior no la pude subir, pero bueno, ya la voy a revisar de todos modos. Y en mi medida que se pueda, vamos a subir. Sí, ya después puedo hacerlo directamente que se emita por YouTube a lo mejor y ahí ya siempre generalmente queda grabado, ¿no? Bueno, estábamos hablando de plantear un problema, resolverlo gráficamente y después hacer la tabla, la resolución por simplex. Quería ver, han escrito algo en el chat, no sé si era... sí, me preguntan sobre las pruebas estructuradas. Se le van a anunciar con por lo menos una semana de anticipación, son de media hora, y van a ser cuando todos los grupos hayan terminado cada una de las unidades. Vamos a comenzar con una evaluación sin montaje sobre la unidad 1 y sobre la modalidad académica, y a partir de ahí ya vamos a ir analizando, bueno, cuando cada uno va finalizando, normalmente 1 o 2 semanas después de que terminaron la emisión de clases sobre esos temas, para que tengan tiempo de revisar y aprender un poco más. Con respecto a dónde está el libro de la cátedra, en la modalidad académica, ahí les está el detalle, pero acá en el aula virtual hay un ítem que dice bibliografía. Ahí en bibliografía tienen la guía de problemas que deberían estar utilizando. A esta guía le falta andar ejercicios sobre simulación y programación dinámica, por eso están agregados dentro de las mismas opciones. Hay una opción que dice material de clase teórico o método científico, que describe toda la parte de universo cierto con módulos que no son de programación lineal y después más adelante de programación de teoría de la decisión con universo aleatorio. Y acá está lo que sería el libro de apoyo cuantitativo a las decisiones, que es lo que está propuesto como bibliografía obligatoria. Esta la voy a abrir para que vean que nos lleva a la biblioteca, una biblioteca virtual, un repositorio en donde está el link para descargarlo. No lo agrego a la página porque, bueno, es un libro público, una biblioteca, así que no tendría sentido que lo esté agregando. Y lo que sí agregué son otros libros que están como bibliografía adicional. Acá tenemos, por ejemplo, el software lindo y en la página de PHP Simplex, que en todo caso lo que podría hacer en un ratito, mientras cuando terminemos de ver el planteo de programación lineal, aprovechamos y usamos para ver cómo funciona. Es muy simple, muy fácil. El caso de PHP Simplex tiene una falla de cálculo cuando tiene un tipo de problemas específicos, pero bueno, ya se los voy a mostrar un cachito. Vamos a ver el método, vamos a ver el problema y lo vamos a ir resolviendo. No sé si tienen alguna preguntita que me quieran hacer. Si no, empezamos nomás. Bueno, como les decía, este problema es muy simple. Una empresa dedicada a la fabricación de valijas, carteras y bolsos, en este momento plantea una producción especial de mochilas para enfrentar la demanda de comienzo del ciclo escolar. Esto podría estar teniéndose en cuenta como parte de lo que sería la unidad de tiempo que puede llegar a tener problemas, el modelo que estamos analizando.
En especial piensa lanzar dos líneas, la A de mochilas clásicas, sin carro, o la B de mochila con carro y dibujos de personajes infantiles. Este caso no está en la guía, pero porque es un caso de otra guía anterior que estaba disponible. Y bueno, lo quise agregar teniendo en cuenta de que así tienen otros ejercicios más, donde ahí en la guía tienen varios casos. La mochila A necesita 10 horas de tiempo de mano de obra y 6 unidades de materia prima. La B necesita 5 horas de mano de obra y 7 unidades de materia prima. La mochila A se venderá a 12 pesos y la B a 14 pesos. El costo variable de cada una de las mochilas es de 4 y 8 pesos respectivamente, el que incluye el adicional que se paga a los empleados por cada mochila fabricada. Por otra parte, Rodas abandona el concepto de remuneraciones mensuales habituales, abona el concepto de remuneraciones mensuales habituales suma de 4.000 pesos. Con 40 horas de tiempo disponible, 32 unidades de materia prima, ¿cuántas mochilas de cada clase deberá fabricar la empresa para maximizar la contribución total? Bueno, si bien ahí tienen una clase virtual donde detalla simplemente cada una de las partes que vamos a ir haciendo, vamos a describirla rápidamente mientras vemos un problema. Ya lo vimos un poco también en la primera clase y la semana pasada también lo deben haber visto, pero este tema es importante tenerlo bien claro para poder trabajar. Eso, y voy a hacer unas anotaciones. Cuando nosotros tenemos un problema, dijimos que teníamos que identificar el objetivo, identificar las variables como principal elemento a tener en cuenta. El objetivo puede ser visto desde dos puntos de vista, uno del decisor y otro el del analista. En realidad el analista va a describir el problema, el objetivo del problema, aunque el decisor lo que va a identificar es qué es lo que necesita para llegar a ese objetivo. Por ejemplo, en este caso, el decisor necesita saber cuántas mochilas de cada clase fabricar para maximizar la contribución total. Esta contribución total en realidad va a estar asociada a lo que sería cuándo vamos a entregar el tipo de producto y nos está faltando identificar en qué unidad de medida. Pero si nosotros estamos viendo que lo que quiere es maximizar la contribución total, seguramente nos vamos a centrar en lo que sería el precio de venta y precio de costo, que nos van a estar dando una utilidad en pesos. Bien, entonces, si nosotros tenemos que describir el objetivo del decisor, él necesita saber cuántas mochilas de cada tipo fabricar para maximizar la contribución. Pero si queremos describir el objetivo de nuestro problema, bueno, nuestro problema lo que va a querer es maximizar. A ver, ¿alguien quiere acompañarme? Si no lo digo, maximizar la contribución en pesos a la utilidad, le vamos a poner pesos. Para el comienzo del ciclo escolar. Ciclo escolar por la producción y venta de mochilas tipo A y tipo E. Pueden, si quieren, después usar una simplificación de ese objetivo para decir maximizar las utilidades. Pero si tienen que describir el objetivo del problema, tiene que tener todos esos elementos. Tiene que tener en cuenta qué medimos, en qué unidad de tiempo, en qué unidad de producto lo medimos, en qué unidad de tiempo lo vamos a tener en cuenta. En este caso podría haber sido para el periodo, porque es hasta un momento determinado.
Y bueno, la última parte no es tan necesaria, pero si la ponemos nos va a ayudar mucho a la definición de las variables, porque ahora yo sé que la contribución la obtengo por la producción y venta de mochilas. Quiere decir que cuando quiero definir las variables, ya sé qué poner, ¿no? Entonces tendríamos objetivo y variables. Y las variables y casi que las teníamos ahí. Podemos definir a x1 como número de mochilas. Es importante que acá recuerden que en algunos casos no deberían usar la palabra cantidad si no expresa unidad de medida. Muchas veces cantidad no dice si es kilos, litros, cajas, docenas. Entonces, decir unidad de medida, número de mochilas tipo a producir y vender para el comienzo del ciclo de estudios. Muy fácil sería, en este caso, escribir la segunda, copiando y pegando, nada más que en lugar de mochilas tipo A y tipo B, porque son productos similares. Bueno, resulta que no siempre son productos similares, pero lo tiene que tener en cuenta. Bueno, acá yo les describí, voy a sacar una impresión de esto. Profe, ¿qué dijo recién con respecto a las cantidades? Que no usemos cantidad, ¿por qué? La palabra cantidad no expresa unidad de medida, Ah, bien. ¿sí? O sea, yo digo cantidad de queso a utilizar. ¿Qué queso? Y bueno, si era queso rallar, sería cantidad de sobres probablemente. Si era queso en barra, será cantidad de barras. Si es queso cremoso, pueden ser cantidad de kilos. Si yo digo cantidad de queso, no me dice en qué unidad de medida lo mido. Entonces, después cuando lo quiera tratar de incorporar a las restricciones o a la función objetivo, me va a costar mucho identificar los coeficientes que me permitan hacer la transformación de unidades. No sé si quedó claro. Sí, sí, profe, gracias. A ver, uno normalmente trata de simplificar las respuestas, pero bueno, en este caso, para este tipo de cosas, no siempre es conveniente simplificar las respuestas. ¿Sí? De hecho, acá, fíjense que describí periodo, ¿sí? Y bueno, como era un periodo, no haría falta incluir la palabra periodo. Pero siempre es bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor el periodo incluye 4 semanas y los datos vienen dados semanalmente. ¿Sí? Entonces, ahí ya en algún momento tengo que hacer alguna transformación de unidades que me pueda llegar a afectar a nuestro problema. ¿Sí? Entonces, siempre tratemos de describir lo más completo posible el objetivo. De hecho, en los exámenes, seguramente si no ponemos la unidad de producto, no ponemos la unidad de tiempo, o estará incorrecto o estará incompleto. A ver, ¿por qué es importante? Por ejemplo, si yo estuviera produciendo, creo que el ejemplo lo di la otra vez, estuviera produciendo vacas para faena y para producción de leche. Y si yo la mandé a faenar la vaca, no puedo volver a faenar de vuelta. Pero si la unidad de tiempo es diaria y yo quiero ver una producción mensual, y bueno, la vaca que faeno me va a dar un solo ingreso, pero la vaca que produce leche va a tener 30 días para entregarme la mercadería, ¿sí? O para extraerle la leche en este caso. Es decir, hay que tener bien claro cuál sería la unidad de tiempo y cómo vamos a estar viendo las transformaciones en los coeficientes técnicos del planteo de promoción lineal. ¿Puede ser?
Seguimos si quieren. Bueno, asumo que puede ser, así que seguimos. Profe, una pregunta. ¿Podría volver a Sí. decir cuáles eran las restricciones? Si Las puedo subir. restricciones. Bueno. No aclaré todavía la parte de las restricciones, pero lo vamos a marcar ahora. ¿Qué tipo de restricciones tendríamos acá? Ya habiendo definido las variables anteriormente, denme un segundito, vamos a anotar. Acá me está diciendo que tenemos disponible horas de mano de obra y unidades de materia prima. Y nos dice que hay disponible 40 horas de mano de obra y 32 unidades de materia prima. Es el único dato que nos está diciendo que haya limitaciones de algo. Son los únicos datos que tenemos en este caso disponibles como limitaciones. Acá hay una aclaración, por ejemplo, con que se hace un pago de suma de 4.000 pesos, pero hay que tener cuidado porque algunos datos no los vamos a tener, o sea, están disponibles, pero no necesariamente son útiles para nuestro caso. Ese también Entonces, sería una restricción, ¿no? Los 4.000. no, en los 4.000 va a ser un dato que en realidad no me hace falta. Justamente acá iba a estar hablando del tema de lo que serían los supuestos de programación lineal. ¿No? Un supuesto de programación lineal es la no negatividad. Bueno, pero un supuesto que no hace, está dentro de la descripción de un problema de producción es, y yo no debo producir 0 unidades. O sea que normalmente si busco maximizar las utilidades, el producir 0 unidades sería solamente en el caso en que tengo pérdidas siempre en todo tipo de producción, por ejemplo. Entonces, es importante considerar la restricción de no negatividad. En caso de problemas de mínimo, es importante tener en cuenta que al menos debe haber restricciones que me limiten la capacidad de producción o la cantidad de producción mínima. Porque si yo quiero minimizar costos y no tengo un límite mínimo a producir, y bueno, el costo mínimo, o sea, generalmente lo tengo con no producir nada. Ahora, si maximizar utilidades es otra cosa. Entonces, tengan cuidado cuando un problema de costo, que en algún momento tiene que haber algún tipo de limitación en otros casos. Bien. Ahora, tenemos la situación de linealidad. En este caso, esto corresponde a los 4.000, corresponde a un costo fijo. Es decir, cuando tenemos un costo fijo, mejor dicho, cuando tenemos un costo, por ejemplo, los 4 pesos y los 8 pesos que de cada mochila que tenemos acá, esos seguramente van a ir restados o van a ir calculados como parte de la utilidad. Pero cuando tenemos un costo fijo, para evitar el problema de la linealidad, directamente no lo vamos a incluir dentro del cálculo del objetivo. Distinto va a ser cuando veamos programación entera, en donde el costo puede estar o no puede estar, ahí ya veremos cómo se hace. Pero cuando tenemos costos fijos, para evitar problemas con la linealidad en la función objetivo, directamente no lo vamos a incluir. Si fueran parte de las restricciones, sí, obviamente deberíamos tener en cuenta. Pero en este caso, la remuneración de 4, en realidad era 4.00, era 4 pesos, no 4.000. Nada más que no está puesto en centavos. No sé si le sirvió la descripción, pero tendríamos entonces 2 restricciones, una de la disponibilidad de horas de mano de obra para la producción antes de el comienzo del ciclo escolar y la disponibilidad de materia prima. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, ¿esos 4.000 no afectarían en la fórmula de maximización? A donde, No, o sea, no voy a solamente en la poner respuesta. No, solamente en la respuesta final. Que si me da, por ejemplo, 30 pesos, bueno, tendría que restarle 4, o sea que me quedaría 20 pesos. 26. 30 más 4, 26. O sea, solamente en la respuesta que le tengamos que dar, a ver, si yo quiero maximizar la contribución a las utilidades, supongamos que la contribución del problema fue de 30
Y la pregunta me dice, ¿cuánto va a tener de utilidad entonces el dueño de la empresa? Y en realidad, si la utilidad del problema fue 30 y tenía además un costo fijo de 4, tendría que darle un 26, por ejemplo. Que sería o sea, estos costos fijos que podrían no tenerse en cuenta en la función objetivo, sí eventualmente habría que analizar si hace falta incorporarlos en la respuesta que eso quiere darle al decisor. Bueno, ahí después lo vamos a hablar de eso seguramente cuando veamos la solución. Entonces, primero tenemos que definir el objetivo, definir las variables, plantear la función objetivo. Tenía por acá la definición de las variables. Ahí está. ¿Cómo planteamos la función objetivo? Bueno, en este caso, como queremos maximizar las utilidades en pesos, fíjense que acá teníamos 12 pesos, era la utilidad que me daba el producto por unidad del producto A. 4 pesos el costo por unidad del producto A, es decir, 12 menos 4 sería la contribución en pesos por cada unidad de mochila. Acá tendríamos que tener en cuenta, lo voy a escribir, parece una tontería, pero lo vamos a escribir por las dudas, que en el caso de los 8 pesos, son pesos por cada unidad del producto A. ¿Sí? Después tenemos que X1 sería unidades del producto A. Esto en realidad está dado para el periodo. En el caso de X2, la parte de X2 tenemos el 6 es pesos por unidad del producto B y X2 es unidades del producto B en el periodo. Entonces, bueno, una relación proporcional acá la encontramos ¿se acuerdan que había mencionado en su momento los supuestos de programación lineal? Uno era la linealidad, otro era la proporcionalidad. Bueno, una de las formas de proporcionalidad la encontramos justamente acá cuando multiplicamos el 8 por X1, en donde si esto era pesos por unidad, si lo multiplico por la cantidad de unidades en el periodo, me va a quedar pesos en el periodo como el término que tendríamos en la primera parte de la suma. En el segundo término tenemos pesos por cada unidad de B por la cantidad de unidades en el periodo. Acá me estaría quedando pesos por periodo. Ahora, uno de los supuestos de programación lineal es la aditividad. Es decir, si yo tengo dos términos que son pesos por periodo, puedo sumarlos y me estaría dando, en realidad, pesos en el periodo, el valor de la función objetivo, que es un número, en este caso, corresponde a la variable z. Siempre que tenemos que tener en cuenta que hay que mantener la homogeneidad de todos los términos. En este caso, en el objetivo, en el lado izquierdo está el valor de la función objetivo, en el lado derecho está la función que estamos tratando de maximizar. En las restricciones, en el lado izquierdo tenemos cómo usamos los recursos y en el lado derecho la disponibilidad de los recursos. Entonces, siempre recordar que tenemos que utilizar todos los términos de manera homogénea. Si no, obviamente va a haber un conflicto en la interpretación de los cálculos. Bien, vamos a borrar esto y vamos a continuar, salvo que tengan alguna otra pregunta. Seguimos. Estaba así porque estoy haciendo alguna operación en la computadora. Veamos las restricciones. Habíamos dicho que teníamos dos limitaciones. Una era, acá está, la de las 32 unidades y la otra era la de las 40 horas. Vamos. En este caso ahí tienen la resolución. 40 horas. Tenemos disponibles 40 horas.
si a mí me dice que tenemos disponible 40 horas, en el lado derecho tiene que haber 40. Si a mí me dan la cantidad de minutos en que usamos la disponibilidad de horas, bueno, tenemos que hacer la transformación que haga falta para transformarlo a horas y mantener la unidad de producto que teníamos en el lado derecho. Acá, en este paso, yo realmente creo que se lo expliqué el otro día, pero lo voy a repetir. Suelo dar un ejemplo de, por ejemplo, si tuviera que fabricar sándwich de miga de 2 tapas y tengo 100 tapas disponibles. ¿Cómo hubiera sido la restricción en ese caso? Y si tengo sándwich de miga de 2 tapas, lo que podría haber hecho era, lo voy a escribir, por ejemplo, podría haber dicho, y bueno, si X1, por ejemplo, vamos a ponerle, vamos a poner SM de 2 tapas. Usa 2 tapas de sándwich de miga, yo podría haber llamado 2 por SM2 menor o igual que 100, o podría haber usado SM2 menor o igual que 50. ¿Por qué? Y bueno, porque si 100 tapas, a razón de 2 tapas por sándwich, y son 50 sándwiches. O sea, matemáticamente ambas restricciones me van a dar el mismo resultado como solución, pero no representan lo mismo. Y si yo lo que tengo es disponibilidad de 100 tapas, estaba viendo en el chat, quería ver que me escribieron, porque me estaban preguntando justo sobre eso. Siempre, siempre el lado derecho tiene que dar un número en el caso de que en alguna restricción esté afectada por una variable, tenemos que pasarle al lado izquierdo. Sí, sí, exactamente. O sea, nosotros cuando armamos las restricciones, vamos a tener siempre en el lado izquierdo todas las variables y en el lado derecho valores numéricos, pero al momento de plantearlas, a veces es más fácil plantearlas de los dos lados. Cuando lo vamos a resolver, siempre tiene que estar puesto de esa forma. Pero yo me refiero en este momento al concepto que está representando la restricción. Si yo tenía disponibles 100 tapas, lo que voy a querer es que en el lado derecho estén 100 tapas y no 50 sándwiches. Son dos tipos de restricciones diferentes. O sea, una está refiriéndose a que yo no puedo producir más de 50, es un límite de producción. Otra me dice que yo tengo límites del insumo. Son dos cosas distintas. O sea, una me va a estar refiriendo a cuánto usé de ese insumo, a otra me va a estar diciendo a cuánto pude producir de lo que tenía como límite de producción. Pero eso además tiene otra situación, que por ejemplo, si aparte de tener sándwich de miga de 2 tapas, hubiera tenido sándwich de miga de 3 tapas, sí o sí, la restricción sigue siendo de tapas y yo lo único que tendría que haber hecho era modificar la restricción agregando la limitación de ese tipo de producto. O sea, si yo tenía sándwich de miga de 3 tapas y esa llamamos SM3 a la variable, lo único que tenía que hacer es multiplicar la cantidad de tapas que necesito por la cantidad de sándwich, me va a dar la cantidad de tapas utilizadas. Acá tendría la cantidad de tapas utilizadas en un tipo de producción, acá tendría el número de tapas utilizadas en otro tipo de producción, y acá tendría la disponibilidad. Ahora, ¿cómo hago para meter eso en esta restricción? Sería imposible. Por eso, esto no debería usar así. Esa transformación. ¿Sí? Entonces, deberíamos siempre reflejar en el lado derecho la unidad de medida que necesitamos como restricción.
Si mi limitación son horas de mano de obra, y bueno, el lado derecho debería haber horas de mano de obra, salvo que sea indiferente usar algo. Pero aparte de eso, acá tendríamos que tener otra situación. Fíjense que si yo fabrico 10 unidades, en esta restricción me estaría diciendo que me sobraron 80 tapas. A eso le llamamos variable de holgura. Ahora, en esto me estaría diciendo que yo no pude producir 40 unidades. O sea que la variable de holgura va a representar unidades diferentes. Así que tendríamos que tener cuidado. Acá fíjense que la variable de holgura, o sea, si yo usé 70 unidades, 70 tapas, en el lado izquierdo me están faltando, están sobrando 30 unidades. Siempre tenemos que tratar de mantener el lado derecho en la unidad medida que esté el tipo de producto o el tipo de limitación que estamos teniendo. En este caso, 40 son las horas disponibles y tendríamos 10 horas necesitaba el producto 1, 5 unidades por cada unidad producida, 5 horas el producto 2 por cada unidad producida, la suma me estaría dando la cantidad de horas. Voy a recordar de todos modos que teníamos la proporcionalidad, hay otro tipo de proporcionalidad cuando hablamos de porcentajes de producción, eso lo vamos a ver en todo caso en otro caso. Teníamos aditividad, teníamos la no negatividad, y uno de los supuestos con que trabajamos de programación lineal, que cuando veamos el otro tema lo tendremos que tener en cuenta, es la divisibilidad. O sea, producir media mochila sí sería factible porque vamos a asumir justamente la divisibilidad cuando hablamos de programación lineal. Es uno de los supuestos que cuando ese supuesto no se puede cumplir, trabajaremos con programación lineal entera. Mientras tanto, no hace falta describir nada. Siempre las variables van a ser no negativas. Y no negativas no es que tienen que ser positivas, porque el positivo no incluye el cero. O sea, no negativas quiere decir que tienen que ser mayores o iguales a cero. Bien. Lo que pasa es que si no después, cuando hay preguntas teórico-prácticas en que incluyen esa descripción, suelen dejarla incompleta o no queda correctamente. Bien, el planteo. El planteo de programación lineal incluye todas las restricciones. Todas las restricciones. O sea, tenemos el objetivo, la función objetivo, tenemos cada una de las restricciones. Voy a aprovechar esto para mostrarles cómo ahí copié, espero que me lo pegue después en el lindo. Voy a abrir el software lindo y les voy a mostrar cómo usarían el software lindo. Al software lindo, denme un segundo que quería ir. Lo tenían disponible, lo pueden bajar de lindo.com, pero como les había dicho antes, estaba en la pestaña bibliografía. Al final, acá decía software lindo y página de PHP simples. Ahí el software lindo me va a llevar, tendría que cambiar. Ahí tienen, voy a achicar un poco para que se vea mejor. Esto, si viene una pavada utilizarlo, cuando no lo saben usar, nos hace renegar muchísimo. Bien. Creo que ahí se está viendo bien. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? Cuando ejecutamos el software lindo, que es un software para DOS o para los Windows de primera época, bueno, primero suele tener problemas de instalación con Windows 7, porque Windows 7 tiene un problema con el uso de memoria de video. Y bueno, Windows
hace ese conflicto, que se soluciona marcando la pestaña que permita usar el video para los ojos en el mismo Windows. Los demás Windows creo que no tienen ningún problema. Vamos al planteo. Acá tenemos una pestaña. Normalmente cuando queremos generar un nuevo programa, acá nos pide nuevo. Si lo queremos grabar, vamos a 6 como. Que tenemos que tener en cuenta que el formato que nos genera el Windows es LTX. Formato LTX, los archivos. Y bueno, el objetivo. Primero, cuando definimos el objetivo, que acá nosotros tenemos originalmente para maximizar Z igual a, bueno, acá el lindo tenemos que poner directamente la función. En el lindo tenemos 8x1 más 6x2, eso es exactamente igual. El punto, creo que era un punto decimal. En vez de sujeto A, acá necesita que se le pongamos subject to, y la restricción de no negatividad no hace falta escribirla. Lo que sí hace falta decirle que termina desde subject to hasta en es la lista de variables que tendríamos. Si hubiéramos necesitado identificar variables enteras o binarias, acá usaríamos gen x1, por ejemplo. En ese caso, nos incluiría después del en, definiríamos que la variable es entera. En este caso no lo vamos a usar. Pero bueno, acuérdense, las variables multiplicadas por el coeficiente, no hace falta el signo por. Y acá, el lindo no necesita escribir el igual, le podemos poner directamente menos. Para comodidad nuestra, podemos ponerlo. Y después, ¿qué hay que hacer? O usar el puntero este para tirar los dardos, para hacer ejecutar, o ir a sol y sol. A eso nos hace, bueno, me sale la pantalla que dice, quiere hacer análisis de sensibilidad, le pone que sí, y me dice que encontró la solución. Correcto. Bien, la solución acá nos va a decir lo siguiente. No me deja usar fracciones el lindo. Tengo que poner en decimales. Y tengo que tener cuidado, tratar de usar paréntesis bien. Bueno, necesita buen manejo de paréntesis. Bueno, el lindo que hace, llama 1 a la función objetivo, renglón 1, y llama renglón 2, 3, y 4 y 5 a cada una de las restricciones según el orden que fueron cargadas. Value es el valor de la variable en la solución, y en la función objetivo representa el valor de la solución óptima. Reduce cost igual price, no lo vemos por ahora, pero en la parte de método simplex hacen referencia a las filas CJ-ZJ, pero más que todo tienen que ver con el tema dualidad, ¿no? Y el análisis de sensibilidad no lo hemos visto, pero bueno, me permite identificar en una columna lo que sería el coeficiente actual, posible incremento y posible disminución de esos valores. En este caso se referencia a los coeficientes de la función objetivo, objective coefficient, o right hand side range, que serían del lado derecho de las restricciones. O sea, acá me permite ver qué pasa si modifico el 40 o 30, o qué pasa si modifico el 8 y el 6, ¿no? Desde el punto de vista de la materia nuestra, lo que necesitamos saber no solo los valores, sino cómo llegamos a esos valores, es decir, por eso usamos métodos simples para interpretar los modelos teóricos de programación. Tiene una de forma que quede bien ordenadito, o sea, más prolijito. Y hay una opción que
me muestra, por ejemplo, Tableau, que me muestra la tabla en el formato lindo de lo que sería la tabla de simplex. Es decir, no es el mismo formato que usamos nosotros, pero los coeficientes van a ser los mismos. La primera renglón, row 1 era el objetivo, row 2, row 3 sería la fila 1 y fila 2 de la tabla que usemos con respecto a nuestro problema de programación. Bien, ese sería el lindo. Si por ahí en lugar de usar el lindo, quieren usar el lindo, bueno, no sé si tienen alguna preguntita del lindo más de eso, más que eso no necesitan saber porque es lo único que estamos buscando en realidad. Voy a compartir ahora el link, pero no tan parecido. O sea, para resolver problemas de programación lineal, fíjense que acá el Castel usando el Lingo 18 en este caso. Software Lingo 18. Que me permite usar la versión free para como forma gigante. El modelo en forma de Lingo necesita una programación un poco más específica. Después le muestro en todo caso un programita, pero el modelo en formato Lingo es la misma. Entonces, si yo le pongo lo que había escrito antes, si trato de ejecutarlo, seguramente me va a dar algún mensaje de error. Ah, no, me dio directamente la salida. La salida es parecida, pero bueno, solamente me está mostrando los resultados. Row 1 lo mismo, row 2 lo mismo, row 3 lo mismo, o sea, objetivo y restricción 1, restricción 2. Esa es la diferencia que tendríamos. En el caso de querer usar el modelo con formato Lingo, el tema es que usa otra combinación de comandos porque define el modelo, define las variables como tipo, por cada tipo de variables, que podemos tener varios tipos de variables diferentes que tengan unidades de medida diferentes. Que en el formato ingeniería permite resolver ese tipo de problemas. Es decir, está para otro tipo de casos del Lingo. Por acá tenía un caso de programa. Tenía un problema de stock que lo vamos a ver más adelante. Bueno, el Lingo no permite resolver, el Lindo no permite resolver el modelo de stock. En el caso del Lingo, sí. Lo único que tiene es que los paréntesis, creo que en el Lingo vamos de vuelta ahora, ya que estamos en modo resolución numérica, resolución por computadora, vamos a la página de PHP Simplex. PHP Simplex. En la página de PHP Simplex me muestra esto. Y bueno, acá me pide cuántas variables tiene el problema, cuántas restricciones tiene el problema, ya que estábamos a aprovechar el problema que estamos viendo.
En la función objetivo que tenemos, un 8, un 6. El coeficiente de x1 en la primera restricción era un 10, en la segunda restricción era un 6. El coeficiente de x2 en la primera restricción era un 5, en la segunda restricción era un 7, y en el lado derecho era 40 y 32. Como les había dicho antes, si acá yo tuviera una restricción de mayor o igual con coeficiente negativo en el lado derecho, el PHP Simplex me da error, me da un cálculo diferente. ¿Mm? O sea, tiene un error interno en el proceso. Tiene, lo primero que hace, y acá ya podemos entrar a lo que es la parte del método Simplex. Cuando yo quiero resolver por método Simplex, lo primero que tengo que hacer es transformar las desigualdades en igualdades agregando la variable de altura. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Toda restricción de menor o igual, le puedo agregar en el lado izquierdo una variable de holgura y transformarla a igual. En este caso, esa igualdad sería justamente a 40, que eran horas de mano de obra, por lo tanto, X3 representaría horas de mano de obra no utilizadas en la producción o sobrantes antes del periodo o en el periodo analizado. Las 32 eran unidades de materia prima, por lo tanto, X4 va a representar unidades no utilizadas o sobrantes de materia prima. Y, importante, en el problema original tenemos la no negatividad de las variables, en el problema con variables de holgura tenemos la no negatividad de todas las variables principales y todas las variables de holgura. Evitando eso, vamos a ir a la solución gráfica. Continuamos. En este caso me da la salida de simple, ya la vamos a analizar. Vamos a la resolución con método gráfico. Y en la resolución con método gráfico me va a mostrar este caso. Bueno, es similar al gráfico que estaba ahí, nada más que yo lo hice con otro software, en PDF. Acá no me muestra cómo graficamos. O sea, primero, las dos rectas negras son restricciones y las rojas representan la función objetiva. Acá voy a escribir en todo caso cuáles serían las formas en que resolveríamos este problema. Si yo no tengo hecho el gráfico, lo primero que tengo que hacer es darle nombre a los ejes. Como yo llamé X1 y X2, los ejes se llamarían X1 y X2. Tendríamos que identificar hacia dónde crecen. ¿Sí? Son simplificaciones que por ahí los software hacen porque son muy difíciles de mandarlos a pantalla para resolver. Pero bueno, ¿cómo graficamos la función objetivo? Si tenemos una desigualdad, lo primero que vamos a hacer es, denme un segundito, hay alguien me escribió en el chat, me escribieron a ver si, si le piden, me preguntan si el parcial se puede resolver con software. Bueno, es probable que si le piden resuelva con Simplex, lo que va a pedir es que dé las respuestas con Simplex, y si le dice, por ejemplo, use 2 decimales, lo va a tener que hacer a mano, sí o sí, porque no le van a dar los mismos resultados. O sea, si está pidiendo resuelva gráficamente, está pidiendo que use resolución gráfica a mano. Si le pide resuelva con simple, está pidiendo que resuelva con simplex a mano. De todos modos, en el caso de la resolución a mano, ustedes van a tener el comprobante en papel que seguramente se los pueden llegar a pedir. Que en el caso de hacerlo en el software, en el Excel o como quieran usarlo, no van a tener ningún comprobante que demuestre cómo hicieron, si tienen algún error de cálculo. Es decir, no van a poder mostrar la veracidad de los resultados en el caso de que tengan algún tipo de error. Entonces, si les pide a mano es porque estamos tratando de evaluar cómo hicieron, en este caso, la resolución usando ese método. Bueno, para este caso, nosotros tendríamos el planteo, inicialmente tendríamos el eje de coordenadas, no usamos las regiones negativas de la variable porque justamente la no negatividad nos hace trabajar en el primer cuadrado. Primero vamos a graficar lo que sería cada una de las restricciones. ¿Sí?
la primera restricción, ¿qué tendríamos que hacer? Y si teníamos la desigualdad, lo que vamos a hacer primero es graficar la recta. Y ahí la forma más fácil es, tengo una recta, dos puntos. Tengo x1, tengo x2. ¿Qué valores pueden asumir esos dos puntos? Por ejemplo, cuando x1 vale 0, ¿cuánto valdría x2? Y si x1 vale 0, 5x2 vale 40, es decir, x2 sería 40 sobre 5, que eso me da 8. Otro punto podría ser cuando x2 vale 0. ¿Sí? Si x2 vale 0, ¿cuánto valdría x1? 40 sobre 10. Probablemente esto ya lo vieron. Esto me da un 4. Pero, como estamos viendo el método, yo lo tengo que escribir. Entonces, acá lo que tendríamos sería justamente dos puntos. Uno que dice, cuando x1 vale 0, x2 vale 8. Ese, en el gráfico, lo tenemos acá. ¿Sí? Cuando x1 vale 4, x2 vale 0. Eso que tenemos acá. Es decir, el segmento que une los dos puntos sería la igualdad a 40. Ahora, si nosotros queremos ver para dónde va la desigualdad, por ejemplo, analizo el punto que sería el 0 de x1, 0 de x2, y digo, y 10 por 0 más 5 por 0, y claro, de 0, ¿es menor que 40? Sí, por lo tanto, toda la región que va hacia la izquierda sería una solución posible para esta restricción. Lo mismo deberíamos hacer con la segunda restricción. En este caso, la segunda restricción era 6. Acá vamos a tener que calcular. Bueno, no hace falta que lo calculen, pero sería bueno que lo calculen. Con decimales. ¿Está? La segunda restricción que teníamos era menor o igual que 32. Tomamos la igualdad y hacemos exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo necesito dos puntos. Cuando x1 vale 0, ¿cuánto valdría x2? Y x2 valdría 32 dividido 7. Ahora, cuando x2 vale 0, ¿cuánto valdría x1? Y x1 valdría 32 dividido 6. 32 dividido 6 sería 6 por 5, 30. 5,16 creo que era. 5,33, profe. Eso, 5,33, exacto. Y el otro era 4, eh, 4,57. es normalmente lo que hago es ahí sí uso Google para tener los resultados. Pero entonces tenemos el 4,57. Lo ponemos. Y al 5,33 lo tendríamos por ahí. Entonces, la recta que unen ahí sería el segmento de la igualdad a 32. Ahora, si nosotros queremos también hacer menor o igual, acá vamos a ver que la desigualdad tendría el semiplano correspondiente. Entonces, si tuviéramos que hacer, por ejemplo, vamos a hacer en azul, si marcamos todo lo que nos da como reluz. Zona factible para la segunda restricción. Y si marco con con lila la primera restricción, tendríamos todo eso. ¿Dónde se juntan
las dos restricciones y restricción de la negatividad, entonces ahí lo que acabamos de hacer es encontrar el polígono convexo de soluciones posibles. Tomando bien recto, yo creo, así muy rápidamente, ¿no? Bien, entonces, así lo que tendríamos es la zona factible de nuestro problema de programación lineal. Una vez que tenemos la zona factible de programación lineal, acá era importante considerar las definiciones que están en el aula virtual, sobre todo, solución posible básica. En este caso, todos los vértices son soluciones posibles básicas si están dentro del polígono. Serían soluciones no posibles básicas si están fuera del polígono. Por ejemplo, algo por acá es la solución no básica y no posible. Por acá sería una solución básica, no, es solución no básica y posible. Algo por acá sería una solución básica posible. Voy a sacar para que no me moleste eso. Teniendo el polígono, entonces, lo que vamos a hacer es graficar la función objetivo. Para graficar la función objetivo, lo que vamos a hacer es tomar la función y dar un valor arbitrario a esa función. Un valor arbitrario es un valor cualquiera. Por ejemplo, y acá yo podría decir, y bueno, acá tengo el 2, parece fácil de calcular. Hago que pase por el punto de x2, de x2 igual a 0, x1 igual a 2. Eso sería algo así como 8 por 2, 16. Y no, en vez de usar 16, podría usar 24. ¿Por qué elijo el 24 como valor arbitrario? Y porque es divisible por 8 y divisible por 6, no tengo que hacer mucho cálculo. Pero es un valor arbitrario, cualquiera. Profe, Podría haber usado 2000, por ejemplo. ¿Ah? una pregunta. Sí. Si nosotros ya hicimos el lindo, ¿podemos usar 36 creo que da? Si te piden resolución gráfica, es método gráfico. Claro. No, generalmente, a ver, sí, podés usar cualquier número el que vos quieras. Acá es arbitrario. Así que no sería problema eso. Pero, bueno, acuérdense que cuando copian y pegan, a veces no copia exactamente lo que uno quiere que copie. O sea, usar los software tiene sus buenas situaciones o sus malas situaciones. Por ejemplo, Excel a veces no te deja el número donde exactamente quiere, o usan punto decimal cuando tienen que usar coma. Bueno, ahí hay cosas que tienen que estar muy prácticos para usar cualquier tipo de software, ¿no? En este caso vamos a, lo vimos antes, cuando x1 vale 0, x2 valdría 24 dividido 6. Eso es un 3. No, un 4. Y cuando x2 vale 0, x1 valdría 24 dividido 8. Esto sería sin 3. Entonces, tendríamos un punto cuando x1 vale 0, x2 vale 4. Un punto estaría acá. Lo vamos a hacer con rojo. Y el otro es cuando x2 vale 0, x1 vale 3. Entonces, hacemos, generalmente la función objetiva la hacemos con línea de puntos. Y acá lo que tenemos que decir es cómo maximizamos. O sea, el método lo que hace es buscar por comparación otra función objetivo cualquiera. Por ejemplo, yo siempre elijo la que pasa por el punto 0. A ver, esta que acabamos de graficar tenía un z igual a 24. Pero si pasa por el punto 0, 0, el z va a ser 0. Como el problema es de maximización, nosotros lo que vamos a querer es buscar una paralela a esas que sea lo más grande posible y que pase por el último vértice de nuestro problema de programación lineal. Obviamente, si usaban un 36,
le dio ahí directamente el anterior. Lo que hubiera faltado es ver si realmente ese era el punto que maximizaba o no, haciendo una paralela que lo demuestre, ¿no? Si hubiéramos usado en lugar de 24, hubiéramos usado un 1000 o un 100, bueno, lo único que pasa es que hubiera sido un más chiquito el gráfico, pero tendríamos que haber hecho la escala. Entonces, esta solución sería la solución óptima. Y lo que tendríamos que hacer es calcular el valor de esa solución óptima. ¿Cómo lo hacemos? Y como lo encontramos en la intersección de la recta 1 con la recta 2, lo que tendríamos que hacer es aplicar el método de sustitución. Para aplicar el método de sustitución, que generalmente lo saben usar, yo voy a hacerlo acá, voy a aprovechar para hacerlo acá, para el que no lo recuerde. En el método de sustitución nosotros tomamos la primera restricción, tomamos la igualdad, luego tomamos la segunda restricción y tomamos nuevamente la igualdad. ¿Y qué hacíamos? Despejamos, por ejemplo, en la primera a x2 en función de x1, por ejemplo, x2 sería igual a 40, paréntesis, importante, porque acá es donde muchos cálculos, 40 menos 10x1, todo dividido 5. A ese valor, esto me estaría diciendo x2 igual a 8 más 2 creo que ahí sería, no me saca paréntesis, 45, no, más no, menos. Bien, entonces ahora reemplazamos en la segunda restricción, que era 6x1 más 7 por paréntesis 8 menos 2x1. Esto me va a dar igual a 32. Haciendo este reemplazo me estaría quedando 6x1 más 8 por 7, 56. Me estaría quedando 7 por 2, 14, menos 14 x1 igual a 32. Siguiendo con el método de sustitución, menos 14x1 más 6, eso me estaría dando menos 8x1. Bueno, el 56, como está sumado, resto en ambos miembros por 56. 56 igual a 32 menos 56. Eso me va a quedar menos 8 igual a menos 8 Menos 24. 14, menos 24, sí. Acá tendríamos, no, nos falta acá x1 y x1 sería igual paréntesis 4 paréntesis dividido paréntesis menos 8 paréntesis. Eso es igual a 3. Ahora, x2 va a ser igual, como sabemos x1, vamos allá y sustituimos 8 menos 2 por 3. 2. Sería 6. Sería x2 igual 8 menos 6, 2. Entonces, x1, solución óptima, ¿no? x1 igual a 3, x2 igual a 2, y el valor de z en la solución óptima, z óptimo,
va a ser igual a, teníamos la función objetivo, 8 por, en este caso sería 3 más 6 por, en este caso sería 2, y eso me da 36. Y eso sería el método, este sería el método justamente gráfico. Y vamos a ver esto. Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta justamente cuando resolvemos los modelos de programación. Voy a hacerle una cosa muy rápida, un segundito. Y bueno, como verán, por ahí, si tú vas a pedir método gráfico, no le van a pedir hacer 50 restricciones. Por lo tanto, estar usando un software adicional para esas cosas no tiene a veces mucho sentido. No vi algo y se me estaba viendo eso. Bien. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al método gráfico. El método simplex lo que hace en comparación con el método gráfico es trabajar en forma de vector, en forma vectorial, partiendo de, por ejemplo, la solución óptima inicial. Acá nosotros tenemos el punto 0, 0. ¿Qué dice el método simplex? Bueno, vectorialmente arma la matriz y el primer análisis que hace es, si yo tengo una solución en el punto 0, 0, ¿por qué vectores podría moverme? Y me podría mover haciendo positiva a x1, o sea, acá sería trabajar con el eje de las x, o hacer positiva x2 trabajando por el eje de las y. Es decir, acá lo que está buscando es hacer un cambio o una combinación lineal convexa. Un cambio en la solución a otra solución básica. Para cambiar desde una solución básica hacia otra solución básica. Entonces, lo primero que hace es analizar la solución inicial. Estamos en la solución inicial punto 0, 0. ¿Qué z me va a dar? Y me va a dar un z igual a 0. Ahora, si yo produzco algo de x1, ¿cuánto me aporta x1? Y a x1 me aportaba 8, ¿se acuerdan? Acá está el 8. Bueno. ¿Y x2 cuánto me aporta? Y x2 me aporta 6. ¿Qué me conviene usar primero? Y me conviene producir todo lo que pueda de x1. ¿Por qué? Porque me aporta 8. Entonces, eso es lo primero que hace el método simple. Como x1 me aporta 8, lo que va a hacer es un intercambio desde el punto 0, 0 hacia algún vértice adyacente. El vértice adyacente sería este que está acá con el 4, 0, o este que está acá que es 5, 33, 0. De esos dos, ¿qué va a hacer? Si hubiera varios, de todos los vértices que hubiera, iba a haber uno solo que está dentro del polígono, que sería el primero que encuentre acá. En realidad sería el menor valor de la variable x, en este caso de x1. Entonces, ¿qué hace? Hace un intercambio y se pasa a esta nueva solución y calcula el nuevo valor de z. El z en este punto, fíjense que como era el punto 4, 0, es fácil de calcular porque sería 8 por 4, 32, más 0 sería 32, el z en el punto 4, 0. Y bueno, ¿qué dice? Y bueno, ahí un método simple dice, o puedo modificar, seguir trabajando sobre la variable x, pero probablemente no me convenga, o puedo trabajar sobre la otra recta, que en este caso sería la que pasa, lo que estaba, la primera que habíamos hecho, creo que era la de 40, si no me equivoco. Entonces, ¿a qué tendría que hacer? Si yo me muevo por la recta de
del eje X, lo que haría es volver al punto 0, 0, o sea, empeoraría mi resultado. Si me muevo por la otra recta, podría ir a este punto o a este punto y mejoraría mi resultado. Entonces, hago un intercambio. Voy al punto este o voy al punto este. El método simple va a elegir el más cercano, que sería este. Ahora, hago el intercambio, calculo el nuevo valor de z y a partir de acá digo, ¿qué me conviene? ¿Me conviene ir a este punto o me conviene ir a este punto? Como en este caso no me va a convenir, porque me va a dar resultados peores, voy a decir que es solución óptima. Bueno, eso es lo que hace el método simplex. Lo que pasa es que lo usamos no para dos variables, sino que lo usamos para más de dos variables generalmente. Cuando tenemos más variables, es mucho más difícil verificar. Si le falta 3, normalmente se podrían. Ya más de 3 es muy complicado. Entonces, eso hace el método simple. Con lo cual, ¿qué necesitaríamos saber? Y saber combinación lineal convexa de vectores, por ejemplo. Ese es uno de los archivos que tienen disponible en el aula virtual. Estoy tratando de borrar todo el... combinación lineal convexa de vectores. Por ejemplo, si yo tengo un vector, en este caso teníamos una solución para este vector, sería decir 10, 20, 0 y 0. En forma vectorial lo podemos poner como 10, 20, 0, 0. Y si quisiéramos otra solución factible, tendríamos, por ejemplo, x. ¿Cómo sabemos que es factible? Ir reemplazando los valores en mi problema, por ejemplo. Si x1 vale 10 y x2 vale 20, sería 10 más 40. Si x1 vale 10, y x2 vale, acá tendríamos 50. Esta estaría siendo factible la segunda restricción. Una solución. Ahora, si tenemos x1, 4, x2, 7, si tenemos x1, 4 y x2, 7, 7 por los 14 más 4 sería 18, hasta el 30 me daría 12, o sea que x3 valdría 12. Si tenemos x1, 4 y x2, 7, 4 por 3 sería 12, más 7 sería 19, al 50 sería 31, es decir, 31 sería el segundo valor. O sea, de esa forma tenemos una solución básica. Para hacer una combinación lineal, por ejemplo, si tenemos un valor arbitrario alfa multiplicado por un vector más otro valor arbitrario alfa por otro vector, tendríamos el cálculo de un nuevo vector. Si queremos una solución, una combinación lineal convexa, los valores de alfa 1 y alfa 2 tienen que ser sumados iguales a 1 y ser mayor o igual que 0. Por ejemplo, si tuviéramos alfa 1, 0,5 y alfa 2, 0,5, yo lo que tendría, por ejemplo, un punto, otro punto. La combinación lineal convexa lo que me da es cualquier punto sobre, perdón, la combinación lineal me da cualquier punto sobre la recta que une a esos dos puntos. Una combinación lineal convexa lo que me va a dar cualquier punto que está dentro del segmento que los une. Entonces, por eso el 0,5 y el 0,5 para alfa 1 y alfa 2 me daría un punto que estaría en un punto más o menos intermedio. Si yo hubiera puesto acá menos 0,5 y 1,5, y probablemente me hubiera dado un punto fuera del valor que estaría entre medio de los dos puntos que estamos analizando. Entonces, es importante analizar el concepto de combinación lineal convexa, porque ahí les muestro en nuestra solución. Vamos a borrar los dibujos. Me voy a ir a la salida que teníamos acá. Una combinación lineal convexa, fíjense que yo tengo lo que había dicho antes. Un punto acá
y un punto acá, eso me va a dar cualquier punto que esté entre medio. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un punto factible acá y un punto factible acá, cualquier valor que esté entre medio, yo lo voy a poder demostrar como un punto que es factible. Esto es lo que se llama teorema 1 de programación lineal, que es uno de los teoremas que necesitamos. ¿Sí? Si yo tengo un punto acá, sé que cualquier punto que esté entre medio, o sea, cualquier combinación lineal convexa de esos dos puntos, va a ser una solución factible. Teorema 1 de programación lineal. Ahora, si yo tuviera un punto factible y otro que no es factible, y no sé, no puedo decir nada porque va a dar algún factible y otros no factibles. Si la combinación no es convexa, o sea, si tomo valores de alfa que no sumados no dan 1, o sumados dan 1, pero alguno es negativo, y me va a dar un valor en cualquier otro lado que no me interesa. Desde el punto de vista de programación lineal, lo interesante es trabajar sobre un polígono convexo, en donde todos sus vértices o todas sus soluciones básicas son factibles. Y cualquier combinación lineal de esas soluciones básicas factibles me va a dar una nueva solución. Ese sería el teorema 1, que está descrito como teorema 1 en uno de los PDF que tienen. Volviendo a lo que sería el método simplex. ¿Cómo se hace? Esa es una cosa en cuenta. Lo vamos a explicar rápidamente porque el problema que estaba mostrado era muy fácil. No me acuerdo dónde estaba, acá. Bueno, ya pasa. Lo primero que teníamos que hacer, había dicho, el método simple consta de dos partes. Primera, armar la primera tabla inicial para trabajar con método simplex. Para eso, lo que tengo que hacer es convertir el problema de agregando variables de holgura. Lo tengo un poquito más adelante dicho eso. En este método gráfico ya vimos antes. Vamos al método simplex. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agregar las variables de holgura. Lo vemos. Acá está. Después vuelvo a esa página anterior que estaba la combinatoria, ya les digo que lo es. Entonces, si tenemos el problema de programación lineal, agregamos variable de holgura para conseguir las igualdades. Y, bueno, cuando negatividad las variables, en la función objetivo las variables de holgura iban con coeficiente 0. Bien. Teniendo este problema, fíjense que este problema tiene n variables, le vamos a llamar, en este caso 4 variables, y m restricciones, tiene 2 restricciones. Bueno, ahí, teniendo en cuenta esa descripción, hay una forma de saber cuál es la cantidad máxima de soluciones básicas posibles. ¿Qué sería esta combinatoria? La combinatoria de n valores tomados de AM, en este caso sería n factorial sobre m factorial por n menos m factorial. Si yo tenía 4 variables y 2 restricciones, acá tendríamos 4 factorial sobre 2 factorial más 4 menos 2, que sería la diferencia. Esto me va a dar 6 soluciones básicas. Si yo me voy al gráfico, fíjense que tendríamos una solución básica. Un modelo gráfico, están todas. Profe, perdón, ¿cuál era el significado de Sí. N y de M? N era el número de variables con las restricciones de igual. Y M el número de restricciones. Entonces acá tendríamos 2 restricciones y 4 variables, 2 de holgura y 2 principales. Fíjense que las soluciones básicas acá están marcadas 4, pero hay una que sería esta que no está marcada porque no es factible, y acá tendríamos otra que no es factible. O sea que en total serían 6 soluciones básicas en nuestro problema de programación lineal. Gráficamente las notamos porque se cortan 2 rectas en un punto. Ese sería el concepto de solución básica. Ahí tienen la definición. La definición es, la solución básica es cuando se anulan exactamente n menos m variables.
o más de n menos m variables si quiero otro tipo de solución básica. Tiene una clasificación de solución básica que sería básica no degenerada, cuando se anulan exactamente n menos m variables, o degenerada cuando se anulan más de n menos m variables. Gráficamente, una solución es degenerada. A ver, vemos primero la no degenerada. Si yo tengo dos restricciones, ahí tendría una solución básica no degenerada. Pero si en un punto se me cortan tres restricciones, esa sería una solución degenerada. ¿Por qué? Porque se anulan más de n menos m valores en el conjunto del sistema de programación lineal, de restricciones de programación lineal. Eso sería revisar un poquito los conceptos que tenían, pero bueno, en realidad con lo que acabo de demostrar les alcanzaría. Teniendo entonces el número de variables y el número de restricciones, yo sé que voy a tener 6 soluciones básicas. ¿Cómo podría analizar las soluciones básicas por separado? Y haciendo una tablita y dándole los valores. Si x1 vale 0 y x2 vale 0, solución básica. Si x1 vale 0 y x3 vale 0, solución básica. Si x1 vale 0 y x4 vale 0, solución básica. Si x2 y x3 valen 0, si x2 y x4 valen 0, es decir, hago la combinatoria de todas las posibilidades. El problema es si tengo 1000 variables y 10.000, no, si tengo 1000 restricciones y 10.000 variables, que no voy a poder hacer la lista de las combinatorias, en este caso, que me haría falta. Por otro lado, acá vemos, por ejemplo, todos los valores de la solución básica. Fíjense que acá estamos teniendo una que me da un valor para x3 de menos 40 tercios. Y eso es fácil verla, ¿por qué? Porque en el gráfico o me está haciendo referencia a este punto o me está haciendo referencia al otro punto que está por acá arriba, que está fuera del polígono. Es decir, si una variable de holgura me da con valor negativo, la solución no es posible. Básica sigue siendo, pero no posible. Pero bueno, justamente es porque está fuera del polígono de soluciones posibles. Bien. Por ejemplo, borro eso que tenemos ahí. Entonces, el método simplex, justamente, en vez de hacer el listado de todas las soluciones posibles, solo ve las que forman el polígono. Entonces, ¿cómo hacemos con el método simplex? Como dije primero, tendríamos que tener armado el problema con variables de holgura. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Que en el lado derecho siempre sean valores mayores o iguales a 0, que no haya valores negativos en el lado derecho. Si hubiera negativos, tendríamos que transformar, o sea, multiplicar ambos miembros por menos 1 para hacer el cálculo. ¿Por qué? Y fíjense que si yo acá tuviera, a ver, veamos. Lo primero que hacemos es buscar una solución básica inicial. Por ejemplo, cuando x1 vale 0 y x2 vale 0, acá nos quedaría x3 igual a 40. Si acá en vez de 40 hubiera sido menos 40, me diría x3 igual a menos 40. Y no puedo iniciar con una solución que tenga valor negativo en la variable. ¿Por qué? Porque la variable tiene que ser no negativa. Entonces, el requerimiento de transformar, si existe algún valor negativo en el lado derecho, transformarlo positivo multiplicando ambos miembros por menos 1, es justamente para partir con una solución básica inicial posible. Si ya lo tenemos eso en la primera parte o en la primera etapa del método simplex, lo que vamos a hacer es armar una tabla donde las columnas que vamos a tener serían los coeficientes C sub I, base, solución. Acá yo le llamo x1, x2, x3, x4, en algún lado figura como P1, P2, P3, P4, hablando del vector, la forma vectorial, o x1, x2, s1 y s2 para variable de holgura. No importa cómo lo llamemos, es una columna por cada variable. Lo que acá yo llamo columna solución, en algún lado llaman valor del lado derecho o vector P sub 0, serían los valores de
el lado derecho de la restricción. Donde yo le puse base, se le llama variable o x sub i, que van a ser los valores de las variables que van a estar en la base. Y acá donde tenemos c sub j serían los coeficientes de la función objetivo. Es decir, en este caso, x1 tiene coeficiente 8, x2 tiene 6, x3 0 y x4 0. Y acá serían c sub j, acá serían c sub i en esta columna, acá serían los coeficientes de la función objetivo, pero de las variables que están en la base. Bueno, una vez que armamos la tabla vacía, la vamos a completar. Tenemos en la columna solución los valores del lado derecho. Para la primera fila, como pusimos 40, lo que tendríamos que poner acá, los coeficientes que tienen la matriz de términos independientes, multiplicando a cada una de las variables. X1 está multiplicada por 10, ponemos el 10. X2 está multiplicada por 5, ponemos el 5. X3 multiplicada por 1, X4 multiplicada por 0. En la segunda fila hacemos lo mismo. Entonces, para el primer paso del método simple, que es completar la tabla simple, nos estaría faltando identificar las variables que están en la base, que a eso lo vamos a tener teniendo en cuenta que siempre que armamos en forma matricial, lo que vamos a tener que encontrar es, lo voy a escribir en forma matricial. Fíjense que si yo lo pongo en forma matricial, tendríamos 10, 5, 1, 0, en la primera fila, y en el lado derecho 40. En la segunda fila tenemos 6, 7, 0, 1, y en el lado derecho 32. Fíjense que en este caso se nos ha formado una submatriz de identidad de orden 2 por 2. Como m era igual a 2, yo necesito trabajar con una matriz unidad de orden 2 por 2. Si tengo esa matriz, puedo trabajar con la primera tabla de esa matriz. Si no la tengo, usamos artificiales, variables artificiales, lo vamos a ver más adelante. No nos metamos con las artificiales, supongamos que yo puedo lograr esa submatriz de identidad. De hecho, lo logré. Entonces, lo que voy a poder identificar es cuáles son las variables básicas de nuestro problema. Para saber cuáles son las variables básicas, yo lo que voy a identificar qué variables de la submatriz de identidad tienen el 1 en la fila que le corresponda. En el caso de la primera fila tenemos a x3 y en el caso de la segunda fila tendríamos a x4. Como tenemos las dos variables básicas identificadas, lo que nos faltaría sería completar la tabla. Por ejemplo, x3 que tiene un coeficiente 0 y x4 también tiene coeficiente 0 en la función objetivo. O sea que los valores de C sub i los sacamos de los que tenemos en C sub j. Por otro lado, lo que vamos a hacerlo después es calcular ZJ. O sea, ZJ no sería otra cosa que calcular primero el valor de la función objetivo. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta en este caso? Y que las variables que no están en la base valen 0 justamente por definición de variable básica. O sea, x1 vale 0, x2 vale 0, porque no estarían identificadas en la base. x3 vale 40, x4 vale 32. Entonces, si reemplazamos eso en la función objetivo, me va a dar 8 por 0, más 6 por 0, más 0 por 40, más 0 por 32. O sea, no se ve si se ve allá arriba, estoy marcando. Es decir, la suma de eso me va a dar 0. Ahora, de esa misma forma lo replicamos con la forma vectorial del cálculo, es decir, 0 por 10 más 0 por 6 también me va a dar 0, y de esa forma vamos a calcular lo que llamamos fila Z sub J. 5 por 0 más 7 por 0, 1 por 0 más 0 por 0, 0 por 0 más 1 por 0. Y teniendo que ZJ era lo que habíamos llamado la primera fila allá arriba y queremos calcular Z sub J, lo que tendríamos que hacer sería 8 menos 0. Este 8, este 0. Acá tendríamos 6 menos 0. Profe, Me ¿puede daría bajar un 0. poco porque lo tapa
la fila de abajo del zoom tapa lo que está escribiendo. Sí. Claro. Es decir, tendría que eso. No sé, ahí se ve. No se ve. Tendría que ampliar. Ahora sí, pueden verlo. Ahí. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, Sí, profe. profe, ahora sí. Sí, sí, sí. Si no, muevan la pantallita esa, creo que. Bien. De todos modos, justo ya terminaba esta tabla. Fíjense que acá me faltaba poner el 0. Último 0, me falta poner acá. Entonces, acá tenemos 0, menos 0, 0. Y acá hemos completado la primera parte del proceso del método simple, que sería armar la primera tabla o encontrar la primera solución básica de nuestro problema. La solución básica sería esta. Y el valor de z de esa solución básica sería ese. Ahora, ¿qué hace método simple? Ya entrando a la segunda parte del método simple, sería ver si es solución básica óptima o no, y si no lo es, encontrar la nueva solución óptima. Para eso lo que va a calcular son lo que llamamos valores de θ, el valor de θ. Eso lo calculamos como lambda sub i. Lambda sub i sería el valor de la solución, o la columna solución en la solución que estamos analizando. Y va, acá me daría, me daría, puse mal, este es un 6, me salió mal dibujado. O no sé si lo dije bien o no, pero eso es un 6. 6 menos 0, 6. Bueno, lambda sub ij sería el valor de el valor de la columna de la variable que querría ingresar a la base. Yo antes había dicho que me convenía x1, ¿se acuerdan cuando vimos el método gráfico? ¿Por qué? Bueno, la solución óptima en problema de máximo la vamos a encontrar cuando todas las filas CJ menos ZJ sea negativa o nula. En caso de mínimo, cuando todas las filas CJ menos ZJ sea positiva. ¿Por qué? Porque el CJ menos ZJ es cuánto mejoraría el valor de Z, o cuánto aumentaría el valor de Z, mejor dicho, si ingreso una variable a la base. Si ingreso X1 a la base, Z aumentaría en 8. Si ingreso X2, Z aumentaría en 6 por cada unidad. Y si X3 y X4 ya están, por eso tienen coeficiente 0. Es decir, entre 8 y 6 me conviene ingresar X1. Ahora, acá vemos que yo tengo esta columna, que le tendré que poner en otro color para que se vea diferente. Tengo acá esta columna. Este va a ser la columna de intercambio que yo tendré que tener en cuenta para que X1 ingrese a la base. ¿Qué quiere decir X1 ingrese a la base? Quiere decir que X1 se haga positivo. Pero para que X1 se haga positiva y yo vaya a otra solución básica, alguna de estas dos tiene que hacerse 0. Entonces, tendría que hacer 40 sobre 10. Fíjense que esto sería lo que llamamos lambda sub ij. Acá tendríamos 32 sobre 6. Esto me da 4. Esto me da 5, algo. 5,17 creo que era. Voy a mover rápidamente hacia el gráfico. Fíjense que este punto que estaba acá era el que habíamos dicho que sería el 5,17. Entonces, justamente ahí lo que trata de hacer el método simple es ir acá o ir acá. De estos dos, el único que es factible es el menor. Ahora me vuelvo. Quiere decir que de estas dos posibilidades, la única que me lleva a una solución posible es el menor de todos. Es decir, θ va a ser el menor de los lambda sub i sobre lambda sub ij de las variables que quiere ingresar a la base. Por lo tanto, x1 va a ingresar en lugar de x3.
Ahora, si yo quiero ingresar a X1 en lugar a X3, acá voy a escribir encima qué es lo que me debería quedar. O sea, acá me debería quedar X1, y como X1 quedaría en la base, acá me debería quedar un 1 y acá me debería quedar un 0. Y ahí vienen las operaciones elementales de fila que deberíamos tratar de hacer directamente el intercambio que tenía en casa. Y rápidamente vamos a encontrar la solución óptima. Después le voy a pedir que practiquen esa parte un poquito, porque siempre es bueno que lo practiquen ustedes. Estoy copiando la pantalla. Ahí está. Voy a borrar esto para ir a la pantalla siguiente. Por ahí andar con el zoom se pone complicado. Bueno, acá tienen ya todos los cálculos, toda la parte armada. Y te ha puesto el intercambio que deberíamos realizar. Si realizamos el cálculo, acá voy a checar un poquito para que veamos todo en pantalla. Fíjense que lo que tengo que hacer es a la fila de la variable donde va a ingresar X1, y si tenía un 10, la tengo que multiplicar por un décimo, por el inverso, para que toda la fila me mantenga el 1 del vector unitario que estoy buscando. Ahora, en el caso de la segunda fila, yo tengo un 6, o sea que este 6 le tendría que restar este 1 multiplicado, o mejor dicho, le tendría que sumar el 1 multiplicado por menos 6, para que me quede un 0. O sea que, por ejemplo, si yo tengo 4 por 6, 24. Multiplicado por menos 6 sería menos 24. Más 32, eso me daría 8. Vamos a ver, este sería el 8 que acabamos de calcular. Achico un poquito más, así se ven las tres tablitas. Uy, no alcanzo a ver. Bueno, ahí está. Si hago 1 por menos 6, más 6 me daría 0. Acá tenemos un 7. Un medio por menos 6 sería menos 3. Más 7, 4. Menos 6 por un décimo me daría menos 6 décimos. 0 menos 6 décimos, bueno, me daría menos 6 décimos. Y acá tendría un 0 por menos 6, 0, más 1 me daría 1. Es decir, acá teníamos a la fila 1 la multiplicábamos por un décimo. A la fila 2 le sumo la fila 1 multiplicada por menos 6 décimos. O lo que es lo mismo, a la fila 2 le sumo la fila 1' multiplicada por menos 6. Después revisenlo a eso. Está todo descrito en lo que les había mostrado antes en el... Después busquenlo. Está detalladito, ahí están los intercambios explicados. Fíjense que ahí está mostrado todo cómo se hace paso por paso, lo que les acabo de decir. Ahí está el cálculo de los intercambios. Y bueno, después está la tabla completa. Con otro ejercicio, obviamente. Una vez hecho eso, hacemos de vuelta lo mismo, calculamos toda la tabla completa, es decir, calculamos, identificamos X1 tiene coeficiente 8, X4 tiene coeficiente 0, acá lo tenemos, calculamos la fila ZJ, calculamos la fila CJ menos ZJ, es decir, 8 por 4 más 0 por 8 y 32, ahí tenemos 8 por medio más 0 por 4, eso me da 4. Después calculamos la fila CJ menos ZJ, 8 menos 8, 0, 6 menos 4, 2, 0 menos 8 décimos me da menos 8 décimos, 0 menos 0, 0. Y cosa a tener en cuenta, que la variable que está en la base tiene que estar siempre con un coeficiente 0 en la fila CJ menos ZJ. Como acá me quedó positivo,
debería ingresar x2 a la base, calculamos θ, 4 dividido en medio me da 8, 8 dividido 4 me da 2, es decir, de esos dos, x4 debería salir de la base. Veamos este 8 y este 2 en el gráfico. ¿Dónde lo teníamos? Fíjense que yo estoy ubicado en el 4. ¿Puedo ir a esta solución o puedo ir a esta solución? Esta me da factible, obviamente el valor menor de θ me dice que tengo que ir a esta solución. Volviendo al cálculo, tendría que hacer el intercambio. O sea que a la fila 4 la multiplico por un cuarto, el inverso de 4, me queda este 1, y digamos que a la fila 4, perdón, a la fila 3 le tendría que sumar la fila 4, la fila de x4 multiplicada por menos un octavo, o usar este 1 y sería a la fila de x1, a la fila 1 le sumo la fila 2' multiplicada por menos un medio, por el inverso que tenemos acá. Hacemos la operación de incremental de fila, luego calculamos, identificamos los coeficientes de la función objetiva, 8 para x1, 6 para x2, calculamos la fila zj, multiplicando, haciendo la suma producto de c sub i por cada una de las columnas, calculamos j menos zj, me dio todo negativo nulo, quiere decir que estaría en la solución óptima. Entonces la solución óptima directamente la saco de la misma tabla. x1 vale 3, x2 vale 2, y las variables que no están en la base valen 0. Transformado sería producir 2 mochilas tipo A, 3 mochilas tipo B, no nos sobra nada de horas de mano de obra, no nos sobra nada del insumo unidad de materia prima. En este caso no estaba escrito porque en principio daba la solución en el método gráfico. Y el valor de Z sería 36. Que teniendo en cuenta que tenía un costo fijo de 4, ¿se acuerdan del problema? En realidad el dueño va a estar ganando 32 solamente. Pero para el planteo de programación lineal que nosotros hicimos, nuestro valor óptimo de la función objetiva sería 36. Y ahí terminaríamos con el método simplex. Les recomiendo, como dije antes, ver el archivo este o buscar en el capítulo del libro correspondiente al método simplex que está desarrollado. Ahí tienen el ejemplo de combinación lineal convexa para que puedan llegar a ver con las dudas. Y hay el libro, no, acá están descritos los teoremas que comentaba antes. El teorema 1 era de la combinación lineal convexa de vectores. El teorema 2 se refiere a cómo encontramos la solución óptima buscando el mejor resultado posible. Eso les dejo para que lo revisemos. Probablemente el miércoles vuelvo a estar yo para recuperar la clase que no pude dar la semana pasada. Así que, bueno, por hoy terminamos. Disculpe que se me pase un poquito, pero así pueden adelantar bastante en este fin de semana. ¿Alguna preguntita? Bien. Se fueron Profe, todos a comer. Sí. No sé ¿puede qué repetir cómo era para completar? Cuando entro a la página de PHP Simplex, ¿dónde aprieto para empezar a completar las restricciones y eso? Sí. Acá. ¿Eso? O sea, teníamos la página, te lleva acá. Acá dice PHP Simple. Lo voy a agrandar un poquito. Dame un segundo. Ahí está, un poquito de zoom. Acá me llevaba el link a la herramienta. Acá me dice qué método uso, si usa el método gráfico o el método simple. Este método simple no es exactamente el mismo que usamos nosotros. Llega al mismo resultado, pero no de la misma forma. Método gráfico, cualquiera de las dos me va a mostrar. Ahí ponemos cuántas variables principales tiene el problema y cuántas restricciones tiene el problema. Acá le ponemos el coeficiente de las variables y de las restricciones, que en este caso era 8 y 6. Acá los coeficientes de los términos independientes, es decir, de los coeficientes técnicos,
acá era 10 en este caso, y 6 para X1, o sea, 10 horas de mano y 6 materia prima. Acá teníamos 5 horas de mano de obra y creo que 7 me parece. Era 7, sí. Y la disponibilidad de los recursos, que teníamos 40 y 32. Acá tenemos si es desigualdad, igualdad, y ponemos continuos. Después ponemos continuo, o sea, agrega la variable de holgura, me muestra. Fíjense que la haya agregado bien, porque a veces también agrega mal. Y bueno, acá esta parte me muestra, fíjense que es más o menos la misma tabla, parecida, pero los valores de Z funcionan diferentes. Esta es la que teníamos como segunda tabla de la tabla simplex, pero funciona distinta esta fila Z. Acá los vectores los llaman P, P1, P2, P0. Y acá nos muestra la solución. Si los quieren hacer como fracción, acá nos muestra la forma de fracciones. Y si los quieren en gráfico, ahí tenemos el gráfico. Eso es lo que me preguntaba, si no me equivoco. Acá abajo muestra la lista de todas las soluciones básicas. En rojo muestra las que no son factibles, en verde la óptima, y en blanco las que son factibles, pero no óptimas. También lo muestra fracciones y las faltas. Bien, eso. Perfecto, profe, gracias. Bueno, una cosa, traten de usarlo sí, pero no para encontrar la solución, sino para verificar que encontraron bien la solución. Deberían por lo menos tratar de hacer aunque sea unos 10 gráficos, así les queda bien clara el método gráfico. A partir de ahí ya no sería necesario, pero por lo menos 10 gráficos, 10 tablitas de simplex. No hace falta que sean difíciles, sean chiquitas, pero que lleguen, porque lo importante es entender cómo funciona y encontrar qué dificultades tiene, porque por ahí valores negativos, valores, me refiero a los coeficientes. Por ejemplo, en la tabla de simplex, algo que no debemos encontrar nunca es que en la columna solución haya valores negativos. ¿Por qué? Y porque las variables no pueden ser negativas. O sea, eso se van a dar cuenta cuando se equivocan, que si les queda un valor negativo acá, ¿qué pasó? Y es muy fácil. Si acá me dio un negativo, es porque me equivoqué cuando calculé el θ o cuando hice la elección de la variable que entra. O a veces lo que suele pasar es que toda la columna de una variable son todos coeficientes negativos o nulos. Bueno, ese es uno de los casos especiales, por ejemplo, el caso de solución que tiene problemas no acotados. Después vamos a verlo eso cuando veamos métodos simples con variables artificiales. Bien, ¿alguna otra preguntita? Si no tienen ninguna preguntita ahora, voy a dejar de grabar. Creo que si salió bien grabada, la podría publicar rápidamente por las dudas. Porque la vimos bastante completa el tema, si no me equivoco. ¿Dónde está la opción? Acá está, detener grabación. Bueno, chicos. Si no, nos estamos viendo en la próxima clase. ¿Tienen alguna preguntita? Me quedo casi un poquito más. Si no, nos vemos en la próxima clase. Saludos a todos. Que les vaya muy bien. Chao, profe, muchas gracias. No.